Probablemente se trate de las huellas digitales. Probablemente no. Probablemente se trate de cómo el detalle prevalece sobre la idea general de una cosa. Empezaremos diciendo que en 1874 aparecieron una serie de artículos sobre pintura italiana en una revista alemana de historia del arte. Iban firmados por un erudito ruso desconocido hasta entonces, llamado Ivan Lermolier, y traducidos al alemán por otro desconocido, Johann Schwarze. En estos artículos se proponía un nuevo método para reconocer falsificaciones. Era una revista de pintura, ¿no? El método propuesto enseguida despertó discusiones, pero unos años más tarde el autor verdadero se reveló como Giovanni Morelli, un médico italiano que confesó ser no solo Iván Lermolier el ruso, sino también Schwarze el alemán. ¿En serio? Sí. Lo que sostenía Morelli era lo siguiente: los museos estaban llenos de pinturas que estaban atribuidas de manera errónea a grandes pintores. Y además distinguir una falsificación de una pintura verdadera era cosa muy difícil. Para conseguirlo, decía este hombre, había que abandonar el modo habitual de concentrarse en las características generales de la pintura, ya que era más fácil imitar lo general que el detalle pequeño, donde él decía que había que concentrarse. Y especialmente los menos significativos de la escuela de cada pintor. Por ejemplo, los lóbulos de las orejas, las uñas, las formas de los dedos de los pies, qué sé yo. Morelli identificó y clasificó cada uno de los detalles que pintaban los grandes maestros. Con este método realizó docenas de revelaciones acerca de la veracidad o falsedad de algunas obras en los museos de Europa. Lo cierto es que el método de Morelli fue muy criticado. Se lo tachó de mecánico, de positivista, cayó en desgracia y en desuso. Morelli no abordaba en verdad los problemas de la falsificación a nivel estético, sino a un nivel más básico, cercano a la filología. Sus libros de historia del arte que publicó eran completamente distintos a los otros. Estaban, por ejemplo, llenos de dibujos de orejas y manos que pintaban los grandes pintores italianos. Estos son los dedos de los pies que pintaba el Caravaggio, por ejemplo. Bien. Este método, en principio criticado, vino a influir en otros dos médicos, ya que Morelli también era médico. Otros médicos famosos que también escribían. El primero es Sir Arthur Conan Doyle, que tenía por costumbre fijarse en los detalles y advertir en ellos cosas que nadie advertía. Conan Doyle famosamente es el autor de las aventuras de Sherlock Holmes. Uno de sus primeros cuentos, La caja de cartón, justamente se inicia con dos orejas cortadas en un paquete enviado a una solterona. Entonces, Dr. Watson y Holmes examinan el paquete y Watson dice: Holmes contemplaba con atención el perfil de la señora. Por un instante fue posible leer en su rostro sorpresa y satisfacción. Yo, por mi parte, me quedé fijamente mirando su cabello alisado y canoso. Más tarde, Holmes explica a Watson: usted, Watson, como médico, sabe que no hay parte que varía tanto como la oreja. Por regla general, cada oreja es distinta. Imagínese mi sorpresa, dice Holmes, cuando al mirar a la señorita Cushing me di cuenta de que su oreja se parecía a la oreja femenina que había en la caja. Pude decir entonces que se trataba de las orejas de un familiar próximo. Esta metodología es la metodología de Holmes en todos sus cuentos y sus novelas y sus historias. El detalle explicando la generalidad, o revelándola, mejor dicho. Otro médico en el que Morelli influyó fue el doctor Freud. Escribió incluso acerca de Morelli a favor, porque estaba sorprendido por ese método. Dice Freud: supe que un crítico ruso
seguía creyendo que era ruso, ¿no? Prescindió de la intención del conjunto y prestó atención a las minucias. Y es que tanto Morelli como Freud pretendían un método interpretativo que se basaba en considerar lo marginal y supuestamente irrelevante como un indicio revelador. Y entre aquellos tres médicos, unos detalles minúsculos proporcionaban la clave para acceder a verdades más complejas. Para Freud eran síntomas, para Doyle eran pistas y para Morelli rasgos pictóricos. Y estamos ante lo que las ciencias sociales llamaron después el paradigma indiciario. La idea de Morelli fue la de rastrear signos que, al igual que los síntomas, se producían de una manera involuntaria. Por ser médicos debemos decir, los tres, ¿no?, los antecedentes de esta lectura de signos tenía raíces antiguas. En Grecia estaban los hipocráticos, que decían que solo la atenta observación de todos los síntomas permitía establecer la verdadera enfermedad. El síntoma era semeión, y de ahí, Barton, la semiótica moderna y la semiótica médica. Para los hipocráticos la enfermedad en sí era inasequible, solo había síntomas. Ese asunto de prestar atención a los detalles consistió en una tendencia cada vez más clara del poder. Se trataba, en otro ángulo, de extender sobre la sociedad un control relacionado a la atribución de identidades. Estoy hablando de lo siguiente. Hasta fines del siglo pasado, del siglo XIX, era difícil saber si un tipo era el que decía ser. Te venía a decir, y ya, no se sabía. Ahora tenemos el DNI y el ADN o la fotografía, yo qué sé. Pero en aquellos tiempos no era tan sencillo. Lévi-Strauss decía que toda sociedad siente la necesidad de diferenciar a sus miembros. En Egipto, por ejemplo, un tipo que iba al funcionario para contraer matrimonio o hacer alguna transacción financiera, estaba obligado a dar su nombre, pero también detalles de su aspecto físico, cicatrices, cualquier marca característica, para que fuera fácil reconocerlo. En Francia, por ejemplo, había un problema jurídico con los reincidentes. El 50% de los que salían de las prisiones volvían a delinquir. Y entonces, para identificarlos como residentes, era necesario mostrar si eran los mismos. Porque te agarraban a vos afanando, y ya habías afanado, decía, ¿usted reincidió? No, yo no soy el mismo, claro. Soy otro. Te convenía ser otro, como casi siempre. Claro. En algún momento de la historia jurídica de Francia hubo lío, porque marcarlos o mutilarlos ya estaba prohibido. Ya habíamos avanzado en la historia y no lo podíamos. Hasta que un empleado de la prefectura de París, un señor Bertillon, Alphonse Bertillon, desarrolló un método, que era el método antropométrico. Te medían los detalles, para saber si vos... Te medían la oreja, la nariz, pero bueno, también podían mandar a la cárcel a un hombre inocente. Imagínate que vos te miras la nariz y justo te medía lo mismo que a Dillinger. Claro. Te digo, preso, yo no soy Dillinger, no importa. Y si usted la nariz le mide 4 centímetros, Dillinger. Acá todo tipo al que la nariz le mida 4 centímetros es el enemigo público número 1, o sea, Al Capone. O Dillinger, yo qué sé. Muy bien. En Inglaterra apareció un señor Dalton y encontró un detalle que era fenómeno para ser archivado: las huellas digitales. Las huellas digitales. Pero no bastaba con conocer que existían. Para que fueran eficientes había que detallarlas, ordenarlas y clasificarlas. Y eso fue logrado aquí en la Argentina por Juan Bucetich, que en verdad era croata, como se descubrió una vez que examinaron sus huellas digitales. Bucetich era policía de la provincia, era un vigilante de provincia,
y clasificó los archivos de un modo tal que permitiera la comparación rápida. No vas a andar mirando 10 millones de huellas a ver... Esta no es. Esta no es. Esta me parece que tampoco. Esta es parecida. Bueno. No solamente no existen dos pares de huellas iguales, sino que las huellas son inalterables, no cambian en toda la vida. No te puedes operar de las huellas digitales. Ahora, desde luego, tenemos otro recurso todavía más contundente, como es el ADN. Pero, si ya es malo no saber quién es uno, cosa que sucede a veces, yo creo que mucho peor es no poder evitar que los demás sepan quién uno es. No poder ocultarse, no poder ocultar la condición propia. Y ese es el control social que ha venido creciendo desde fines del siglo XIX hasta ahora. Cada vez se reduce más la intimidad de la persona. Cada vez es más difícil disimular la totalidad o siquiera una pequeña parte de nuestras vidas. Y es inevitable ser reconocido, ser vigilado, ser controlado, ser descripto, ser medido, a partir de detalles como el ADN o como las huellas digitales, ¿no? Después de todo, siempre es un detalle lo que nos distingue como distintos a nuestros congéneres, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos a las hormigas todas iguales. Ellas se deben reconocer, o quizá no, quizá tienen las hormigas una intuición cósmica superior, que es, después de todo, da lo mismo quién es uno. Sí, es cierto. Y no existe identidad entre las hormigas. Pero los hombres desde el Parnaso, desde algún cielo lejano, desde allí, desde el siglo 365 de los gnósticos, por ahí nos vemos muy parecidos los unos a los otros, pero nos reconocemos por detalles. ¿Quién es tu tío? Bueno, es uno que tiene una cabeza, dos extremidades superiores. No. Es apenas una cosa. Te golpea la puerta de su casa y le abren. Sí. Pero no le abren por una idea general. No le cuentan los miembros. Sino que algún detalle, de un modo sinecdóquico, es decir, la parte por el todo, le permite saber que es usted. Sí, sí. Su voz, forma de golpear. La forma de golpear, sus anteojos. Si ven un cacho de su barba, saben que es usted. Sí, sí. Y es un detalle lo que lo diferencia a usted, disculpe el ejemplo, de Barton. Está perfecto el ejemplo. Dibujados ustedes dos por un pintor mediocre, Sí. se parecerían. Se parecerían. Así que, bueno, y... A mí me pasa una cosa... Es una pavada, en realidad. Dígalo. Yo el otro día vi una película de... ¿cómo se llama? Jackie Chan. Jackie Chan, efectivamente. Jackie Chan, el japonés, el chino japonés que hace gracioso y artes marciales. Hace artes marciales, pero con un sentido humorístico. Bueno, pero la muy película era rodada en Oriente, eran todos orientales. Claro, y usted no lo reconocía. Y yo a Jackie Chan lo reconocí en toda la película. A los demás no. Claro. Porque Porque ya lo conocía a él. Entonces lo pude reconocer. ¿Está seguro que es por eso? O además, o a lo mejor es al revés. Es que Jackie Chan triunfó porque en el cine oriental triunfan aquellos que no se parecen tanto. Los otros eran bastante parecidos. Le voy a dar un dato que también a mí me llamó mucho la atención siempre. ¿Vio los dibujos animados de los japoneses? Sí, ¿O los tienen dibujos los ojos, publicitarios de los japoneses? Sí, no son japoneses. No. Ni los ojos grandes. Los personajes de los dibujos animados japoneses no son japoneses. ¿Qué más? curioso, Tienen ¿no? los ojos redondos y exageradamente redondo grandes. Sí, como si comiera mucha zanahoria. Ahora yo pensaba lo siguiente, digo, conozco un solo japonés, que es Jackie Chan, y lo reconozco. Sí. Si yo fuera japonés, conocería un montón y los reconocería a todos. No sé si... Yo creo que sí. Sí, seguro. Bueno, porque podría apreciar mejor los detalles, etcétera, ¿no? Pero bueno.
Y esta es la historia de esta charla, la historia de las huellas digitales, pero también la historia de los que aprendieron a reconocer la importancia del detalle como indicio, como indicio de una realidad que hay que descubrir y hay que indagar, ¿no? Además es linda esa idea de ser detalle, Sí. ¿no? Porque Uno no es otra cosa. En el arte uno no puede aportar otra cosa que detalles. Usted, por ejemplo, empieza a tocar el piano y llega a tocar el piano en un momento de la historia de la música en que se ha hecho casi todo. Sí. ¿Qué puede aportar usted como trompetista o yo como Detalles. compositor o lo que sea? Un detalle. Sí. Un detalle. Repetimos todo lo que se ha hecho Sí, sí. y le agregamos un detalle, y entonces al oír ese detalle los muchachos dicen: uy, Gillespie. Y eso es lo único que se puede aspirar. Del mismo modo en la literatura. Después de todo, no se puede ser enteramente original, sería absurdo e incomunicable un ser totalmente original y perdidamente original, quiero decir, que no se pareciera a nada, en principio no podría comunicar. Los escritores se diferencian en un detalle, en una pequeña cosa, no en que inventaron un argumento en el que nadie había pensado jamás. Bueno, hemos ido a la discoteca. Muy buena charla la de hoy, ¿eh? Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos escuchó y me dice: hay un detalle. Bueno. Me dice que usted me debe 500 pesos. pero es un detalle. Otra idea es que siempre hay un detalle y ese detalle arruina todo. Es una visión pesimista del mundo. Sí, sí. El Narciso del Mundo, un libro de Hesse, contiene por ahí un decir parecido, que el vino es exquisito pero produce resaca, que el amor es milagroso pero termina, que la noche es romántica pero propicia la ocultación y el robo, en fin. Así que en toda cosa parece haber un detalle que echa todo a perder. El detalle de que echa a perder la vida, algunos podrán decir que es la muerte. Yo diría que no sé si eso. Tal vez justamente es el detalle que le da sentido. Pero no neguemos que el deterioro, el paso del tiempo y el envilecimiento y el menoscabo que no solo va sufriendo uno, sino la gente que uno ama, es un detalle que echa a perder todo, de que sea en Roma. Que conoce muchachas hermosas, pero hay un detalle: en 20 años no será más hermosa. Ese detalle le arruinó la noche a usted. Bien. Dicho todo esto, el discotecario me dijo: bueno, imaginemos que en realidad esta charla no es sobre detalles, sino sobre huellas, sobre huellas digitales. Y me entregó justamente una huella que escucharemos en la voz de Alberto Merlo, huella del desierto. Sería mejor huella en el desierto. Claro, la huella del desierto, que es un poco de arena arrojada en el vacío. Claro, indicio del desierto también sería mejor. Cuando uno ve que no hay nadie, dice: esto debe ser el desierto. Pero si la huella en tanto pisada, en tanto marca de un ser que ha pasado por ahí, sería huella en el desierto. Usted pasa por el desierto y deja la marca de sus cansados 7 vidas. Pero en este caso es una canción, una danza criolla, una forma criolla de música que se llama huella. Huella no en el sentido de indicio, sino, me temo, en el sentido de camino. Cuando uno habla de huella, como sí, Alberto Merlo está señalando un derrotero, una ruta. Le quise explicar eso al
discotecario No pierda tiempo. ya se había ido y había dejado solamente sus sucias huellas digitales sobre los discos relucientes. Escucharemos entonces a Alberto Merlo, paisano muchas veces reconocido por las huellas de sus botas y sus espuelas, cantando esta Huella del Desierto, dedicada a Sherlock Holmes, a Juan Bucetich, a Sigmund Freud, Jackie Chan. a Jackie Chan, a Morelli y a todos los japoneses que tienen sutiles diferencias que nosotros, en nuestra ineptitud, no podemos apreciar. Adelante.